Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy voy a hablar de un verbo auxiliar que es can, el pasado de can que es could y otra estructura parecida que es be able to. So, can es un verbo auxiliar. Este tipo de verbo auxiliar se llama en inglés modal verbs. Hay otros modal verbs, tenemos will, shall, should, must, may y otros. Pero hoy la clase es de can, el modal verb can. Y can se usa como en español poder para hablar de habilidades o a veces para decir que algo está permitido. Por ejemplo, puedo decir I can speak English. Puedo hablar inglés en español. So, para usar este verbo modal o auxiliar, y este aplica a todos los modal verbs, primero necesitamos el sujeto, I, you, he, she, it, we o they. Después el verbo auxiliar, que en este caso es can. Después el verbo principal. En el caso de hablar inglés es speak. So, it's I can speak English. You can speak English. He can speak English. She can speak English. We can speak English. They can speak English. Es lo mismo para todas las personas. Para formar negativo, simplemente tenemos que agregar la palabra not y decimos I cannot speak English. You cannot speak English. Pero siempre los nativos van a usar la contracción que es can't. Antes que sigo, debería comentar que la pronunciación de can't en Inglaterra es diferente a Estados Unidos. Yo digo can't y la pronunciación de Estados Unidos es Can't. Can't, inglés británico. Can't. Inglés americano. Soy negativo usando la pronunciación británico porque soy británico y realmente no puedo hacer acento en inglés. Es I can't speak English. You can't speak English. He can't speak English. She can't speak English. We can't speak English. They can't speak English. Y para formar la pregunta es muy fácil, solo tenemos que cambiar el orden de las palabras y ponemos el verbo auxiliar primero seguido por el sujeto. Entonces la pregunta es, can you speak English? Can he speak English? Can she speak English? Can we speak English? Can they speak English? Otro ejemplo, can you dance? Can she dance? Esas preguntas no tienen palabra de pregunta, entonces la respuesta es yes o no. En inglés siempre tenemos que usar, que se llama en inglés short answers o respuestas cortas. En este caso, las respuestas cortas son can you dance? Yes, I can. O no, I can't. Can he dance? Yes, he can. No, he can't. Can she swim? Yes, she can. No, she can't. A veces la pregunta tiene palabra de pregunta, entonces eso va primero. Por ejemplo, where can I get a cheap cell phone? Where can I get a cheap cell phone? Esta pregunta en español es ¿dónde puedo comprar una celular barato? Estoy usando el verbo get. En esta frase o en esta pregunta, get significa comprar. Ese tema traté en otro video de get. Where can I get a cheap cell phone? ¿Dónde puedo comprar un celular barato? Aquí estamos en los ejemplos que he dado hasta ahora. Estamos usando can para habilidades como poder,
Can you dance? ¿Puedes bailar? También podemos usarlo para permiso. Por ejemplo, puedo decir, you can smoke here. Puedes fumar aquí. Es como tienes permiso a fumar aquí. O el negativo, you can't smoke here. Está prohibido a fumar aquí. So es otro uso parecido. Ok, vamos a seguir. El pasado de can es could. La estructura es lo mismo porque could es otro verbo auxiliar, otro modal verb. So, decimos, I can speak English now. I could speak English when I was a child. I can speak English now, presente. I could speak English when I was a child. Otro ejemplo. From my room, I can see the sea. See the sea. La pronunciación sí, sí, el mismo, pero se escribe diferente. Uno es ver y el otro es mar. From my room, I can see the sea now. From my room, I could see the sea. Pasado. The volume is very low. I can't hear it. I can't hear it now. The volume was very low. I couldn't hear it. Okay, so tenemos can en el presente y could en el pasado. Pero ¿qué pasa si queremos hablar de habilidad en el futuro o otro tiempo? No podemos usar can porque can solo existe en el presente y could en el pasado. Si queremos hablar en el futuro o otro tiempo, tenemos que usar otra estructura y esa estructura es be able to, el verbo be más able más to seguido por el verbo principal. Por ejemplo, puedo decir I can speak English, pero también es posible decir I am able to speak English. Ahora, el segundo ejemplo no es muy común. La mayoría de la gente no van a decir I am able to speak English, I am able to swim, I am able to dance. No van a decir eso, van a decir I can speak English, I can dance. No van a usar be able to en el presente. Pero si queremos hablar, por ejemplo, en el futuro, no tenemos can en el futuro. Entonces tenemos que decir I will be able to speak English after watching Richard's YouTube videos. I will be able to speak English. Or I'm going to be able to speak English. Futuro. Y la ventaja de be able to es que podemos ponerlo en todos los tiempos. So, esos ejemplos fueron en el futuro con will y después con going to. También podemos decir en el presente perfecto, I have been able to speak English for a long time. O podemos usarlo con modal verbs. Por ejemplo, I should be able to speak English. I might be able to speak English. I may be able to speak English. Entonces, be able to se puede usar en muchas más situaciones. Y si queremos hablar en uno de esos tiempos, tenemos que usar esa estructura be able to, porque can solo funciona en el presente y en el pasado simple con could. Y en el pasado simple tenemos las dos opciones, pero hay una diferencia. Eso es decir, podemos decir I could speak English when I was a child, or I was able to speak English when I was a child. En este ejemplo, el segundo es un poco diferente y realmente no va muy bien, porque cuando hablamos en el pasado, usamos could para habilidad general. Entonces es mejor decir, when I was a child, I could speak English, porque fue una habilidad general. I could speak English when I was a child, I could swim. Fue una habilidad general. Y be able to en el pasado es más para una situación específica. Por ejemplo, puedo decir, when he was younger, Steve could run very fast. Es una habilidad general. Pero
Digo, Steve was able to beat William in the race yesterday. Porque este fue una carrera y es una situación específica. Steve was able, es como fue capaz a vencer Steve en la carrera ayer. So, en el pasado hay una diferencia entre could y was able to. Usa could para habilidad general y be able to para situaciones específicas. En el negativo podemos usar couldn't. Couldn't in todas las situaciones. Steve couldn't run fast when he was younger. Steve couldn't beat William in the race yesterday. O también podemos decir Steve wasn't able to run fast when he was younger. Steve wasn't able to beat William in the race yesterday. En el negativo no hay diferencia. Ok, very good. Es todo para el video de hoy. Espero verte muy pronto con otros videos. Goodbye.